Solo intentaba calmar a una niña aterrada con burbujas de jabón en su cafetería vacía a las 3 de la madrugada. Lo que la mesera no sabía era que el padre de la niña, observando desde las sombras, era el rey vampiro más poderoso que existía, y acababa de decidir que ella le pertenecía. El reloj de la cafetería de Mel marcaba las 2:47 de la madrugada cuando Emma Rodríguez limpiaba la misma barra manchada de café por tercera vez en esa hora. La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales de la cafetería de carretera y las luces fluorescentes parpadeaban como luciérnagas moribundas. Solo quedaban 2 clientes, Don Frank, apurando su café negro en la mesa 6, y un camionero llamado Billy, que llevaba 20 minutos mirando su pastel intacto. Emma se echó un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja y suspiró. 3 años de turnos nocturnos en este tramo olvidado de carretera entre la nada y ningún sitio, y aún no lograba acostumbrarse al silencio inquietante que se apoderaba del lugar después de la medianoche. La cafetería se sentía como un barco a la deriva en un océano de oscuridad. Solo los faros ocasionales de algún tráiler rasgaban la penumbra. Estaba a punto de alcanzar la cafetera cuando la puerta principal se abrió de golpe. Una pequeña figura tropezó al entrar, empapada hasta los huesos y temblando como una hoja en medio de una tormenta. A Emma se le cortó la respiración. Era una niña pequeña, quizás de 7 u 8 años, con el cabello rubio platinado pegado a su pálido rostro. Su ropa, un vestido blanco que parecía caro a pesar de estar rasgado y embarrado, se aferraba a su diminuta figura. Pero fueron sus ojos los que hicieron que el corazón de Emma diera un brinco. Eran del azul más pálido que jamás había visto, casi plateados y llenos de un terror tan profundo que parecía ancestral. La niña se quedó en el umbral, el agua formando un charco a sus pies descalzos, sin hacer ruido, solo mirando. La taza de café de Don Frank chocó contra el platillo. «Jesús, ¿qué onda? ¿De dónde salió?» Billy se echó hacia atrás de su mesa, su silla raspando el linóleo. «La chamaca parece medio muerta. Deberíamos llamar a alguien». Emma se movió lentamente alrededor de la barra, como se acercaría a un animal herido. Algo en la niña le erizó la piel con inquietud, pero no con miedo. Instinto de protección. Los labios de la niña estaban teñidos de azul, y sus pequeñas manos temblaban mientras se aferraban a su vestido. «Hola, mi amor», dijo Emma suavemente, arrodillándose a la altura de los ojos de la niña. «¿Estás bien? ¿Estás herida?» Los ojos plateados de la niña se fijaron en los marrones de Emma, pero no habló, ni siquiera parecía respirar. «¿Dónde están tus papás, chiquita?» Emma volvió a intentar, extendiendo la mano lentamente. «¿Alguien te lastimó?» En el momento en que los dedos de Emma tocaron la mano helada de la niña, la pequeña se encogió violentamente y emitió un sonido que hizo que todos en la cafetería se quedaran inmóviles. No era exactamente un grito, era algo primitivo, como un animal herido atrapado en una trampa. Las luces fluorescentes sobre ellos parpadearon con más violencia, y la taza de café de Don Frank se hizo añicos en el suelo. «¿Qué demonios?», empezó Billy, pero Emma le lanzó una mirada fulminante. La boca de la niña se abría y cerraba, pero no salían palabras, solo ese terrible grito silencioso de pánico. Todo su cuerpo temblaba ahora, y Emma se dio cuenta con creciente alarma de que la niña estaba sufriendo algún tipo de crisis. La mente de Emma se aceleró. Había visto traumas antes. Su hermano menor sufría ataques de pánico después de que su padre se fuera. Pero esto se sentía diferente, más profundo, como si la niña hubiera presenciado algo que ningún niño debería ver jamás. Sin pensarlo, Emma metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó algo que la había sacado de innumerables turnos nocturnos cuando el aburrimiento amenazaba con volverla loca. Una pequeña botella de solución para burbujas con una diminuta varita unida a la tapa. «Mira esto, mi niña», susurró Emma, desenroscando la botella. «Observa». Sumergió la varita de plástico en la solución jabonosa y sopló suavemente. Una corriente de burbujas iridiscentes flotó por el aire captando la dura luz de la cafetería y transformándola en algo mágico.
Flotaron alrededor del rostro de la niña como pequeños planetas arcoíris, estallando suavemente contra sus mejillas y cabello. El cambio fue instantáneo y sorprendente. La respiración agitada de la niña se ralentizó. Sus ojos plateados se abrieron con asombro en lugar de terror, y levantó una mano temblorosa para tocar una burbuja antes de que estallara contra su palma. Un atisbo de sonrisa cruzó sus labios, la primera señal de humanidad que Emma había visto en ella. Lindas, ¿verdad? Emma sopló otra tanda, y la niña incluso se acercó, sus pies descalzos y silenciosos sobre el piso mojado. Mi mamá solía hacerme estas cuando tenía miedo, dijo. Llevaban deseos al cielo. La niña buscó más burbujas, sus movimientos cada vez menos frenéticos, más infantiles. Todavía estaba pálida como la luz de la luna y fría como el invierno, pero el terror puro se había desvanecido de sus ojos. Emma siguió soplando burbujas, creando una pequeña nube de esferas brillantes que parecían resplandecer en la neblina fluorescente de la cafetería. Fue entonces cuando la temperatura bajó 20 grados en un instante. El aliento de Emma se empañó frente a su rostro. Las ventanas se empañaron por completo, y todas las luces de la cafetería parpadearon 1, 2 veces, y luego se apagaron por completo. La iluminación de emergencia se encendió, bañando todo en un inquietante resplandor rojo que hacía que todo el lugar pareciera el interior de un corazón latiendo. Don Frank se puso de pie, buscando a tientas su teléfono. La línea eléctrica debe haberse caído por la tormenta. No. La voz de Billy era apenas un susurro. Miraba las ventanas delanteras, su rostro blanco como la tiza. Mira afuera. Emma siguió su mirada y sintió que su sangre se convertía en agua helada. A través del cristal empapado por la lluvia, pudo ver formas moviéndose en el estacionamiento. No eran coches, eran personas. Al menos una docena de ellas, de pie, perfectamente inmóviles bajo el aguacero como estatuas. Vestían ropas oscuras que parecían absorber la poca luz que quedaba y no se movían como lo hacía la gente normal. Eran demasiado fluidas, demasiado elegantes, como depredadores que nunca habían sabido lo que se sentía ser la presa. Y todos miraban fijamente la cafetería. La niña junto a Emma de repente se puso rígida. Agarró la mano de Emma con dedos helados, y cuando Emma miró hacia abajo, los ojos plateados de la niña se habían vuelto completamente blancos, sin pupilas, sin iris, solo un blanco vacío y aterrorizado. La puerta principal se abrió con un suave tintineo que sonó como una campana fúnebre en el silencio. Un hombre entró, y el corazón de Emma casi dejó de latir por completo. Debía medir al menos 2 metros, con hombros lo suficientemente anchos como para bloquear la iluminación de emergencia detrás de él. Su cabello era negro como la medianoche y peinado hacia atrás de un rostro que parecía tallado en mármol por un maestro escultor. Todo ángulos afilados y una belleza clásica que pertenecía a un museo, no a una cafetería de carretera. Pero fueron sus ojos los que hicieron que las rodillas de Emma flaquearan. Eran del mismo plateado pálido que los de la niña, pero ancestrales de una manera que hablaba de siglos, no de años. Llevaba un largo abrigo negro que parecía costar más de lo que Emma ganaba en 6 meses, y no tenía ni una sola gota de lluvia, a pesar de la tormenta que azotaba afuera. Cuando se movía, lo hacía con la gracia depredadora que Emma había visto en las formas más allá de las ventanas, como si la gravedad lo afectara de manera diferente que a todos los demás. La mirada plateada del hombre recorrió la cafetería, observando a don Frank encogido junto a su mesa, a Billy pegado a la pared del fondo, y finalmente se posó en Emma y la niña. Cuando sus ojos se fijaron en los de Emma, ella sintió que algo cambiaba en el aire a su alrededor, como el momento antes de que caiga un rayo. «¿Quién?», dijo, su voz con un ligero acento que no pudo identificar y una frialdad que hizo que la temperatura bajara otros 10 grados. «Ha estado tocando a mi hija». El silencio se abatió sobre la cafetería como una manta sofocante. Emma podía oír su propio corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Podía sentir los dedos helados de la niña apretándose alrededor de su mano con fuerza desesperada.
Don Frank se había puesto tan pálido que parecía que iba a desmayarse, mientras Billy se pegaba aún más a la pared, como si de alguna manera pudiera desaparecer en ella. El hombre, esta criatura que se hacía llamar el padre de la niña, estaba en el umbral como un ángel oscuro de la muerte. Detrás de él, Emma pudo ver más figuras entrando en silencio al estacionamiento. Se movían con la misma gracia antinatural, extendiéndose para rodear el edificio como piezas en un tablero de ajedrez. Cada salida, cada ruta de escape estaba siendo bloqueada sistemáticamente. A Emma se le secó la boca. Quienesquiera que fueran estas personas, no eran humanos. La forma en que se movían, la forma en que la temperatura seguía bajando, la forma en que el aire mismo parecía doblarse a su alrededor, era incorrecto de maneras que su mente no podía procesar por completo. «Hice una pregunta», dijo el hombre, adentrándose más en la cafetería. Sus botas no hacían ruido en el piso de linóleo, y espero una respuesta. Sus ojos plateados recorrieron a don Frank, quien inmediatamente señaló a Emma con un dedo tembloroso. Ella es la que estaba hablando con la niña. Frank. Emma jadeó, pero no podía culparlo. El terror tenía la costumbre de convertir a la gente en cobardes. La atención del hombre se centró en Emma como un láser, y ella se sintió expuesta, vulnerable, como si él pudiera ver directamente a través de su alma. Esos ojos ancestrales catalogaron todo: su uniforme arrugado, sus manos trabajadoras, la forma en que instintivamente se movió para proteger a la niña detrás de ella. «Tocaste lo que me pertenece», dijo, su voz suave como el terciopelo y el doble de mortal. «¿Tienes idea de lo que has hecho?» El miedo de Emma se disparó, pero debajo de él la ira comenzó a arder. Esta niña había estado aterrorizada, sola, empapada hasta los huesos en medio de la noche. ¿Qué clase de padre permitía eso? Estaba asustada, dijo Emma, su voz temblorosa pero decidida. Era solo una niña pequeña que necesitaba ayuda. No iba a lastimarla. Algo parpadeó en las facciones perfectas del hombre. Sorpresa, tal vez, que hubiera encontrado el coraje para hablar. ¡Ayuda! La palabra salió como si nunca la hubiera oído antes. ¿Crees que la estabas ayudando? Mírala. Los instintos protectores de Emma superaron su terror. Está aterrorizada, se está congelando. Ni siquiera puede hablar. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Simplemente ignorarla? El hombre dio otro paso más cerca y Emma pudo oler algo en él. No colonia, sino algo más salvaje, más primitivo, como bosques invernales y sangre vieja. No tienes idea de lo que ella es, de lo que yo soy. Te has interferido con fuerzas más allá de tu comprensión, pequeña humana. Humana. La forma en que lo dijo hizo que a Emma se le erizara la piel, como si fuera una especie completamente diferente. «No me importa lo que seas», dijo Emma, sorprendiéndose a sí misma con su osadía. «Es solo una niña». Fue entonces cuando la niña hizo algo que sorprendió a todos en la habitación, incluido a su padre. Soltó la mano de Emma y dio un paso adelante, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de la pierna de Emma en un abrazo feroz. Sus ojos plateados, ya no en blanco por el terror, miraron a Emma con algo que podría haber sido gratitud o afecto, o ambos. El hombre se quedó inmóvil. Por primera vez desde que había entrado en la cafetería, su compostura se quebró. Emma observó las emociones parpadear en sus facciones de mármol: confusión, incredulidad y algo que podría haber sido asombro. Lyra. Su voz era diferente ahora, más suave, casi vulnerable. «Hija». La niña, Lyra, se volvió para mirar a su padre, pero no soltó la pierna de Emma. En cambio, extendió una pequeña mano haciendo un gesto que Emma no entendió, pero que claramente significaba algo para él. Los ojos plateados del hombre se abrieron. Dio un paso hacia atrás, luego otro, como si su hija lo hubiera empujado físicamente. «Eso es imposible». «¿Qué?», preguntó Emma mirando a Lyra, quien ahora se aferraba a ella con ambos brazos. «¿Qué es imposible?». El hombre miró a su hija por un largo momento, algo cambiando en esos ojos ancestrales. Cuando volvió a mirar a Emma, la frialdad mortal seguía ahí, pero debajo había algo más. Curiosidad, quizás, o cálculo.
No ha hablado con nadie en 3 años, dijo en voz baja. No ha tocado a nadie. No ha confiado en nadie. Su mirada se posó en el rostro de Emma con nueva intensidad. Hasta tú. Emma sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío sobrenatural que llenaba la cafetería. ¿De qué estás hablando? En lugar de responder, el hombre se acercó y Emma pudo ver su propio reflejo en sus ojos plateados. ¿Cuál es tu nombre, humana? Emma, susurró, odiando lo pequeña que sonaba su voz. Emma, dijo su nombre como si lo estuviera saboreando. ¿Vendrás conmigo? ¿Qué? No. Emma intentó retroceder, pero los brazos de Lyra alrededor de su pierna la mantuvieron en su lugar. No puedo simplemente irme, tengo un trabajo, tengo una vida. No tienes nada, dijo con absoluta certeza. Ni familia ni amigos de verdad, nadie que te extrañaría si desaparecieras esta noche. Su sonrisa era afilada como una hoja. No te veas tan sorprendida, sé todo sobre todos en este patético pueblito. A Emma se le heló la sangre porque él tenía razón, completamente, devastadoramente razón. Mi hija te ha elegido, continuó su voz llevando el peso de un decreto real. Por lo tanto, vendrás conmigo, la cuidarás, le darás todo el consuelo que ella parece encontrar en tu presencia. ¿Y si me niego? Su sonrisa se volvió algo verdaderamente aterrador, todo depredador, sin humanidad. Entonces no vivirás para arrepentirte de la decisión. Antes de que Emma pudiera protestar más, Lyra le tiró de la mano y señaló hacia la puerta. Los ojos plateados de la niña tenían una súplica que Emma no podía ignorar, incluso si quisiera. El hombre hizo un gesto y 2 de sus compañeros entraron en la cafetería. Se movían como sombras, flanqueando a Emma pero sin tocarla. Caballeros, escolten a nuestras invitadas al coche. Espera. Emma intentó zafarse, pero Lyra la sujetó con fuerza de la mano. Ni siquiera sé quién eres. El hombre se detuvo en la puerta, su abrigo negro ondeando a su alrededor como alas. Cuando se volvió, su sonrisa era toda bordes afilados y poder ancestral. Lord Cale Draven, dijo con una ligera reverencia que de alguna manera logró ser burlona. ¿Y tú, Emma Rodríguez, estás a punto de descubrir que tu sencilla vida acaba de volverse infinitamente más complicada? Lo último que vio Emma mientras era arrastrada hacia la tormenta fueron los rostros aterrorizados de Don Frank y Billy observando a través de las ventanas empañadas. Y luego la guiaron hacia un elegante coche negro que parecía sacado de una película de asesinos internacionales. La noche los engulló por completo. El viaje en coche se sintió como un descenso al infierno. Emma se sentó en el asiento trasero entre 2 de los hombres de Cal, su presencia tan fría y opresiva como lápidas. No respiraban, estaba segura de ello. Llevaba 20 minutos observando, y ninguno de sus pechos había subido o bajado ni una sola vez. Lyra se sentó frente a ella junto a Cale, esos ojos plateados, nunca apartándose del rostro de Emma, como si temiera que Emma pudiera desaparecer si miraba hacia otro lado. El paisaje fuera de las ventanas tintadas se volvió más salvaje y desolado con cada kilómetro que pasaba. Habían dejado la carretera muy atrás, serpenteando por caminos cada vez más estrechos que parecían tallados de la oscuridad misma. Árboles ancestrales se apretaban a ambos lados, sus ramas retorcidas creando un dosel tan espeso que ni siquiera los relámpagos de la tormenta podían penetrarlo. ¿A dónde me llevas? Emma finalmente logró susurrar. Cale no levantó la vista de la tableta que había estado revisando. A casa. Eso no es una respuesta. Es la única que vas a obtener. Emma se mordió la lengua. Cada instinto le gritaba que corriera. Pero ¿a dónde podía ir? Incluso si de alguna manera pudiera escapar de estas criaturas, estaba perdida en medio de la nada sin teléfono, sin coche y sin idea de qué dirección llevaba de vuelta a la civilización. Después de lo que parecieron horas, los árboles finalmente se abrieron para revelar algo que hizo que a Emma se le cortara la respiración. La hacienda Draven se alzaba sobre el paisaje como una catedral gótica construida por ángeles caídos. Era enorme, fácilmente del tamaño de un hotel pequeño,
con imponentes agujas que desaparecían en las nubes de tormenta. Todas las ventanas brillaban con una cálida luz dorada, pero en lugar de parecer acogedoras, parecían los ojos de una gran bestia observando su acercamiento. Gárgolas se posaban en las esquinas del edificio, sus rostros de piedra retorcidos en gritos eternos. «Jesús», respiró Emma. «Él no tiene poder aquí», dijo Cale sin levantar la vista. El coche se detuvo en una entrada circular de piedra negra que reflejaba los relámpagos como obsidiana. Tan pronto como el motor se apagó, figuras comenzaron a salir de la entrada de la hacienda. Se movían en perfecta sincronización, formando dos líneas que conducían a las enormes puertas principales. «Sirvientes», explicó Cal, guardando finalmente su tableta. «Han estado ansiosos por conocer a la mujer que calmó a mi hija». Emma observó por la ventana cómo aparecían más figuras. Al menos 20 de ellas ahora, todas vestidas con ropa formal oscura que parecía de otro siglo. Pero fueron sus ojos los que le apretaron el estómago de miedo. Todos y cada uno de ellos brillaban con la misma luz antinatural que había visto en Kyle y Lyra: ámbar, plata, rojo intenso como sangre fresca. «Son como tú», dijo Emma, su voz apenas audible. «Vampiros», confirmó Cale casualmente como si estuviera hablando del clima. «Los más antiguos y leales de mi linaje. Algunos han servido a mi familia durante siglos». «¿Vampiros?». La palabra golpeó a Emma como un puñetazo físico. Una parte de ella lo había sospechado, pero escucharlo confirmado lo hacía todo real de una manera que la aterrorizaba. Estas no eran solo personas peligrosas, eran depredadores que se alimentaban de sangre humana. La puerta del coche se abrió y uno de los hombres de Cale le hizo un gesto para que saliera. Las piernas de Emma se sentían como gelatina mientras pisaba la piedra negra, Lyra inmediatamente tomando su mano. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, todos los sirvientes hicieron una profunda reverencia. «Mi señor», hablaron al unísono, sus voces creando una inquietante armonía que resonó en las paredes de la hacienda. «Bienvenido a casa». Cale pasó junto a ellos sin reconocerlos, pero Emma notó cómo sus ojos brillantes seguían cada uno de sus movimientos con algo que parecía adoración. Se detuvo en la entrada, una puerta de al menos 3 metros de altura y tallada con símbolos que dolían mirar directamente. «Emma Rodríguez», su voz se extendió por el patio. «Bienvenida a Descanso del Cuervo». El interior era aún más abrumador que el exterior. El vestíbulo de entrada se elevaba 3 pisos de altura con una araña de lo que parecían cristales negros proyectando sombras danzantes en las paredes. Pinturas al óleo de individuos de aspecto severo con esos mismos ojos plateados alineaban los pasillos, y Emma se dio cuenta de que estaba mirando generaciones de la familia de Cale. Todos ellos tenían esa misma belleza atemporal y depredadora. «El linaje Draven», dijo Cale, notando su mirada. «Hemos gobernado este territorio durante más de 800 años. ¿Territorio? Todo dentro de un radio de 80 kilómetros me pertenece. Cada humano, cada negocio, cada aliento de aire». Su sonrisa era afilada. «Incluyéndote a ti ahora». Caminaron por pasillos revestidos con tapices que representaban escenas de caza, aunque Emma tenía la nauseabunda sospecha de que la presa en esas imágenes no eran animales. Los sirvientes aparecían y desaparecían como fantasmas, siempre haciendo una reverencia cuando pasaban junto a Cale, siempre observando a Emma con ojos curiosos y brillantes. Finalmente, entraron en lo que parecía una biblioteca propia de un castillo europeo. Estanterías del suelo al techo, llenas de libros antiguos, rodeaban una chimenea lo suficientemente grande como para caber de pie. Cale le hizo un gesto a Emma para que se sentara en una silla de cuero que probablemente costaba más que su coche. «¿Sabes por qué mi hija estaba en tu cafetería esta noche?», preguntó Cale sentándose en la silla frente a ella. Lyra se subió al regazo de Emma sin dudar, acurrucándose como un pequeño gato. «No, ella huía de aquí, de mí, de la seguridad que he pasado años construyendo a su alrededor». Sus ojos plateados se volvieron distantes. «Hace 3 años, Lyra presenció algo que le rompió la mente. No ha hablado desde entonces. No ha permitido que nadie la toque.
Grita si alguien que no sea yo se le acerca. Emma miró a la niña en sus brazos, que ahora jugaba con las burbujas que Emma había soplado antes y que llevaba en el bolsillo. ¿Qué vio? El asesinato de su madre. Las palabras golpearon a Emma como agua helada. Apretó los brazos alrededor de Lyra protectoramente, comprendiendo ahora por qué la niña llevaba un trauma tan profundo. Lyra no es solo mi hija, continuó Cale, su voz volviéndose más dura. Es la heredera del linaje Draven, una princesa entre vampiros, y hay quienes la usarían para destruir todo lo que he construido. Por eso huyó. Sintió peligro. Sus instintos vampíricos son fuertes, incluso si su mente está fragmentada. Cale se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo en los de Emma. Pero tú la calmaste. Por primera vez en 3 años. Confía en alguien más que en mí. Eso te hace invaluable. Emma sintió la trampa cerrándose a su alrededor. ¿Qué quieres de mí? Te quedarás aquí. Cuidarás de Lyra. La consolarás. La ayudarás a sanar. Serás lo que ella necesite que seas. La voz de Cale llevaba el peso de la autoridad absoluta. A cambio, vivirás en un lujo más allá de tu imaginación. ¿Y si me niego? Kyle se puso de pie, su imponente figura proyectando largas sombras a la luz de la chimenea. Cuando habló, su voz bajó a un susurro que de alguna manera se sentía más amenazante que cualquier grito. No te negarás, Emma, porque ya has visto en lo que se convierte Lyra sin ti, una niña rota y aterrorizada, perdida en su propia mente, y porque, en el fondo, sabes que no tienes a dónde ir. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Tu habitación está preparada. Las cámaras de Lyra están conectadas a las tuyas. Los sirvientes te proporcionarán todo lo que necesites. Espera, llamó Emma mientras él llegaba al umbral. ¿Y si no puedo ayudarla? ¿Y si empeoro las cosas? Lord Cale Draven se volvió una última vez, y su sonrisa era más fría que el corazón del invierno. Entonces reza para morir rápido, Emma Rodríguez, porque si le fallas a mi hija, si traicionas la confianza que ella ha depositado en ti, no vivirás lo suficiente para arrepentirte. La puerta se cerró detrás de él con la finalidad de una tapa de ataúd, dejando a Emma sola con una princesa vampiro, y la creciente comprensión de que su sencilla vida acababa de convertirse en una hermosa pesadilla. 5 días pasaron como escenas de un sueño del que Emma no podía despertar. Su habitación era más grande que todo su apartamento en casa, con ventanales del suelo al techo que daban a jardines tan perfectamente cuidados que parecían pinturas. La cama estaba tallada en madera oscura y cubierta con seda que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en un año. Pero a pesar del lujo, Emma se sentía como un pájaro en una jaula de oro. Lyra nunca se separaba de ella. La niña seguía a Emma a todas partes con la devoción de una sombra, esos ojos plateados, siempre observando, siempre confiando. No hablaba ni una sola palabra, pero se comunicaba de maneras que le rompían el corazón a Emma y lo reparaban al mismo tiempo. Un suave tirón de la mano de Emma cuando quería ir a algún sitio, un pequeño dedo señalando algo que le interesaba, la forma en que se acurrucaba en el regazo de Emma durante las largas tardes, finalmente lo suficientemente tranquila como para dormir. Fueron las burbujas las que hicieron la magia. Emma le había pedido a una de las sirvientas, una mujer de rostro severo llamada Celeste, cuyos ojos brillaban de color ámbar en la oscuridad, solución para burbujas y varitas de plástico. Celeste la había mirado como si hubiera pedido sangre de dragón, pero en una hora Emma tenía suficientes suministros para llenar una juguetería. La primera vez que Lyra se fue al tercer día. Estaban en el invernadero de la hacienda, un paraíso con techo de cristal lleno de flores que florecían en colores imposibles. Emma se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de mármol, soplando chorros de burbujas que captaban la luz del sol de la tarde y la dispersaban en pequeños arcoíris. Lyra las perseguía con la intensidad concentrada de un depredador, pero cuando una burbuja particularmente grande aterrizó en su nariz y estalló con el sonido más suave, ella se rió. La risa era como campanas de plata, pura y musical, y tan llena de alegría que los ojos de Emma se llenaron de lágrimas.
Por un momento, Lyra no era una princesa vampiro traumatizada o un peón en alguna guerra sobrenatural. Era solo una niña jugando con burbujas. «¿Otra vez?», susurró Lyra, su primera palabra en 3 años saliendo suave como un aliento. «Por favor». Emma sopló burbujas hasta que le dolieron las mejillas y el vestido de Lyra estaba húmedo con las películas de jabón reventadas. La niña giraba y bailaba, su cabello platinado atrapando la luz mientras perseguía las esferas brillantes por el invernadero. Su risa resonaba en las paredes de cristal, un sonido tan hermoso que incluso las flores parecían volverse hacia él. Lo que Emma no notó fue la figura que observaba desde las sombras del umbral. Cale estaba perfectamente inmóvil, sus facciones usualmente severas, suavizadas con algo que parecía casi asombro. Las duras líneas alrededor de sus ojos plateados se habían suavizado, y por un momento parecía menos un señor vampiro y más un padre observando a su hija jugar. Emma lo vislumbró cuando se giró para buscar más solución para burbujas, y la expresión de su rostro le apretó el pecho con una emoción inesperada. Pero para cuando parpadeó, él se había ido, dejando solo el débil aroma a bosques invernales y la sensación de que había presenciado algo intensamente privado. Las noches eran cuando Emma oía cosas que no debía oír. Los sirvientes vampiros no dormían, lo había aprendido. Se movían por los pasillos de la hacienda después de medianoche, sus suaves voces llevando conversaciones que creían que ningún humano podía entender. Pero el sonido viajaba de forma extraña, en Descanso del Cuervo, y la habitación de Emma estaba perfectamente posicionada para captar susurros de los aposentos de los sirvientes de abajo. La corte carmesí se agita. Oyó a Celeste murmurar a otro sirviente la 4ª noche. Lord Matías cree que el trauma de la niña la hace débil, vulnerable. «Se equivoca», respondió una voz como piedra moliéndose. «La joven señorita lleva el linaje puro. En las manos adecuadas, podría ser vuelta contra su padre». Emma se pegó al suelo esforzándose por oír más. «La humana complica las cosas», continuó Celeste. «La niña ya muestra signos de curación. Si se recupera por completo, no vivirá mucho. Ninguno de ellos lo hará». La otra voz tenía la frialdad de la tierra de una tumba. «Lord Matías ha estado observando, esperando. La humana ha hecho a la joven señorita predecible. Ahora saben dónde encontrarla». La sangre de Emma se heló. Estaban hablando de Lyra, de ella. Alguien estaba planeando usar su vínculo contra ellas. «¿Pronto?», preguntó Celeste. «La luna nueva es en 3 días. La oscuridad será absoluta, y Lord Cale estará en su punto más débil. La corte carmesí atacará». Luego los pasos se alejaron, dejando a Emma sola con el terrible conocimiento de que había traído peligro a la única persona a la que había llegado a querer más. A la mañana siguiente, observó a Lyra con más cuidado, notando detalles que antes había pasado por alto. Cómo los dedos de la niña siempre estaban ligeramente fríos, incluso en las habitaciones más cálidas. Cómo sus colmillos eran demasiado afilados para un niño normal. Cómo nunca parecía comer comida normal, aunque Celeste le traía extrañas mezclas que olían a hierro y hierbas. Lyra se estaba volviendo más vampiro con cada día que pasaba. Su naturaleza sobrenatural se fortalecía a medida que su trauma sanaba, y Emma estaba ayudando a que sucediera, nutriendo el mismo poder que la hacía tan valiosa para los enemigos de Kyle. «Emma». La voz de Lyra seguía siendo un susurro, pero ahora hablaba más. Palabras sueltas y frases cortas que se sentían como regalos. Estaban en la habitación de Emma, varitas de burbujas y botellas de solución esparcidas por la ropa de cama de seda. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Te vas a ir?» Ojos plateados, grandes de preocupación, buscaron el rostro de Emma, como mamá hizo. El corazón de Emma se hizo pedazos. Atrajo a Lyra a su regazo, abrazándola fuerte, aspirando el aroma a luz de luna e invierno que se aferraba al cabello de la niña. «No, mi niña, no me voy a ir a ningún lado». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Emma podía sentir el peso del peligro que se cernía sobre ellas. La corte carmesí, quienesquiera que fueran, vendrían por Lyra.
Y cuando lo hicieran, Emma se vería atrapada en medio de una guerra que no entendía, luchando contra enemigos que no podía esperar derrotar. Miró por la ventana el cielo que oscurecía y se dio cuenta de que su presencia en Descanso del Cuervo no había salvado a Lyra del peligro. Había puesto un blanco en la espalda de ambas. La niña que confiaba en ella por completo, que finalmente estaba aprendiendo a reír y a hablar de nuevo, estaba a punto de convertirse en un arma en un conflicto sobrenatural que podría destruirlos a todos. La luna nueva estaba a solo 3 días, y Emma no tenía idea de cómo proteger a la princesa vampiro que se había convertido en la hija de su corazón. El ataque llegó al amanecer del segundo día. Emma se despertó sobresaltada por el sonido de cristales rotos en algún lugar de los niveles inferiores de la hacienda. Por un momento pensó que podría ser el viento de otra tormenta, pero luego oyó algo que le heló la sangre. Gritos. No gritos humanos, sino algo mucho más terrible. El sonido de depredadores en combate mortal. Lyra ya estaba sentada en la cama contigua, sus ojos plateados abiertos con el mismo terror primario que Emma había visto por primera vez en la cafetería. Los sentidos sobrenaturales de la niña habían detectado el peligro antes de que los humanos de Emma siquiera lo registraran. «Emma», susurró Lyra, su voz temblaba. «Están aquí». Más sonidos llegaron a ellas. Pasos corriendo, puertas astillándose, y debajo de todo, un sonido como de desgarro húmedo que la mente de Emma se negó a identificar. Las luces de la hacienda parpadearon, luego se apagaron por completo, dejándolas en la penumbra gris de la madrugada. Emma salió de la cama en un instante, agarrando a Lyra y tirando de ella hacia la ventana. Lo que vio en el patio de abajo le revolvió el estómago. Figuras oscuras se movían por los terrenos con una velocidad inhumana, sus formas borrosas mientras abatían a los sirvientes de Cale. Pero estos no eran los movimientos gráciles y controlados que ella se había acostumbrado a ver de los vampiros de Descanso del Cuervo. Estos atacantes se movían como animales rabiosos, todo garras y colmillos y violencia sin sentido. «La corte carmesí», respiró Lyra, presionando su rostro contra el hombro de Emma. «Han venido por mí». La puerta del dormitorio explotó hacia adentro, arrancada de sus bisagras como papel. Un vampiro que Emma nunca había visto antes estaba en el umbral, alto y delgado, con ojos como brasas ardientes y sangre ya manchando su chaqueta formal. Su mirada se fijó en Lyra con hambre desnuda. «Princesa», siseó, su voz como hueso raspando. «Lord Matías envía sus saludos». Emma no pensó. Agarró lo más cercano que pudo encontrar, un pesado jarrón de cristal, y lo lanzó a la cabeza del vampiro. Se hizo añicos contra su cráneo con un crujido satisfactorio, y mientras él se tambaleaba, Emma tomó a Lyra y corrió. Los pasillos eran un caos. Cuerpos, o lo que quedaba de ellos, cubrían las alfombras ornamentadas. Celeste yacía desplomada contra una pared, sus ojos ámbar tenues y sin vida. Otros sirvientes que Emma había llegado a conocer estaban esparcidos como muñecas rotas, sus uniformes formales rasgados y ensangrentados. «Por aquí», susurró Lyra con urgencia, tirando de Emma hacia lo que parecía una pared sólida. Pero cuando la niña presionó su mano contra una rosa tallada en el zócalo, una sección de la pared se abrió hacia adentro, revelando un pasaje estrecho. «Túneles secretos», explicó Lyra mientras se apretaban para entrar. «Papá me los enseñó cuando era pequeña, para emergencias». El pasaje era apenas lo suficientemente ancho para los hombros de Emma, y la oscuridad era absoluta. Podía oír la respiración rápida de Lyra delante de ella. Podía sentir a la niña temblar mientras los sonidos de la batalla resonaban a través de las paredes a su alrededor. En algún lugar cercano, algo rugió con rabia inhumana, y las paredes temblaron. Llegaron a una pequeña cámara tallada en piedra, probablemente utilizada para almacenamiento siglos atrás. Una delgada grieta en la pared dejaba entrar un rayo de luz del corredor principal más allá. Emma se pegó a ella, tratando de ver qué estaba pasando. Los guardias restantes de Cale estaban haciendo una última resistencia en la escalera principal. Emma reconoció a Marcus, el vampiro severo que los había llevado de la cafetería.
empuñando lo que parecía una espada de plata. Se movía con precisión mortal, derribando atacantes con siglos de habilidad detrás de cada golpe. Pero eran demasiados. «Necesitamos guardar silencio», susurró Emma a Lyra, quien temblaba tan fuerte que le castañeteaban los dientes. «¿Puedes hacer eso por mí, mi niña?» Lyra asintió, pero Emma podía ver el terror acumulándose en esos ojos plateados. El mismo pánico vacío que la había consumido en la cafetería amenazaba con regresar. Emma metió la mano en el bolsillo y sacó la pequeña botella de solución para burbujas que había empezado a llevar a todas partes. Desenroscó la tapa y sumergió la varita. Luego sopló suavemente. Las burbujas flotaron por el espacio estrecho, sus superficies captando la poca luz que se filtraba por la grieta. La respiración de Lyra se ralentizó mientras las veía flotar y estallar contra las paredes de piedra. Emma siguió soplando, creando una pequeña nube de esferas brillantes que parecían resplandecer en la oscuridad. A través de la grieta, Emma vio algo que le detuvo el corazón. Marcus estaba luchando contra 3 vampiros a la vez, su espada brillando como un relámpago plateado. Pero detrás de él, subiendo las escaleras con un silencio cuidadoso, estaba otra figura que Emma reconoció. Víctor, uno de los guardias más confiables de Cale. Alguien que se había inclinado ante Cale con aparente lealtad todos los días. Víctor levantó una daga curva, apuntando al espacio entre los omóplatos de Marcus. Emma quiso gritar una advertencia, pero cualquier sonido delataría su escondite. Solo pudo observar con horror cómo Víctor clavaba la hoja profundamente en la espalda de Marcus. Los ojos del leal guardia se abrieron con sorpresa y traición antes de que se desplomara en el suelo. «Bien hecho», dijo una voz como miel envenenada. Un nuevo vampiro descendió las escaleras, alto y elegante con cabello plateado y ojos como sangre fresca. Lord Cale estará tan decepcionado al enterarse de la traición de su guardia. Víctor hizo una profunda reverencia. «Lord Matías, la princesa está aquí en algún lugar. La humana se la llevó cuando comenzó el ataque». «Encuéntrenlas», ordenó Matías. «El trauma de la niña la ha hecho poderosa pero inestable, perfecta para nuestros propósitos, y tráiganme la cabeza de la humana». Ya cumplió su utilidad. La sangre de Emma se heló. La traición era más profunda de lo que había imaginado. Víctor había estado dando información a la corte carmesí, probablemente durante meses. Cada detalle sobre la recuperación de Lyra, cada debilidad en las defensas de la hacienda. Fue entonces cuando la temperatura en el pasillo bajó 30 grados en un solo segundo. Los vampiros atacantes se quedaron inmóviles, sus cabezas girando hacia la entrada principal con expresiones de repentino miedo primario. Incluso Matías dio un paso hacia atrás, su aire de confianza resquebrajándose. Las puertas principales no se abrieron, se desintegraron. Lord Cale entró por la entrada en ruinas como un ángel vengador envuelto en sombras y viento invernal. Sus ropas formales estaban rasgadas y ensangrentadas, su cabello plateado revuelto por la batalla. Y sus ojos ardían como 2 estrellas que se habían convertido en supernovas. Emma nunca había visto nada tan hermoso o aterrador en su vida. Se movió entre los vampiros atacantes como la muerte encarnada. No luchando, ejecutando, sus manos desnudas los desgarraban como si fueran de papel, sus cuerpos ancestrales desmoronándose en polvo antes de que pudieran siquiera gritar. La sangre pintaba las paredes en arcos carmesí y el aire se llenaba con el sonido de huesos rompiéndose como leña. En menos de 30 segundos, una docena de los vampiros de Matías no eran más que cenizas en el suelo de mármol. ¿Te atreves? La voz de Cale resonó con un poder que hizo temblar toda la hacienda. Atacar mi hogar, amenazar a mi hija. Matías se enderezó, tratando de recuperar la compostura. La niña pertenece a los linajes antiguos, Cale. Tu protección de ella viola la ley ancestral. La mano de Cale se cerró alrededor del cuello de Matías, cortando sus palabras. ¿Hablas de ley ancestral? Yo soy la ley ancestral. Pero Víctor eligió ese momento para correr, deslizándose hacia un pasaje lateral mientras Cale estaba distraído. Emma quiso gritar para advertir a Cale sobre la fuga del traidor.
pero Lyra eligió ese momento para soltar un pequeño sollozo de miedo. Apenas era audible, pero en el repentino silencio que siguió a la batalla, podría haber sido un grito. La cabeza de Cale se volvió bruscamente hacia su escondite, sus ojos ardientes encontrando la grieta en la pared. Por un momento que se estiró como la eternidad, padre e hija se miraron a través de la barrera de piedra. Cuando Cale finalmente habló, su voz era suave como la nieve que cae y el doble de fría. «Sal, Emma, ambas». Se acabó. Emma empujó la puerta oculta, Lyra aferrada a su pierna mientras salían al pasillo empapado de sangre. Cale estaba entre la destrucción, como un rey oscuro inspeccionando su reino conquistado. El cuerpo sin vida de Matías yacía a sus pies. Esto era lo que él era realmente. Emma se dio cuenta con claridad cristalina. No el aristócrata controlado o el padre vulnerable, sino esto, una criatura de un poder tan devastador que incluso otros vampiros le temían. Cuando esos ojos plateados ardientes se fijaron en su rostro, Emma vio su propia mortalidad reflejada allí. Y por primera vez desde que llegó a Descanso del Cuervo, comprendió verdaderamente lo que significaba ser humana en un mundo de monstruos. La hacienda quedó en silencio, excepto por el suave polvo de ceniza que se asentaba en los suelos de mármol. Cale estaba entre la destrucción, su pecho subiendo y bajando con respiraciones innecesarias que hablaban de una rabia apenas controlada. Sangre, no suya, manchaba sus manos y ropa, y sus ojos plateados aún ardían con ese aterrador fuego interior que había reducido a una docena de vampiros ancestrales a polvo. «Papá». La voz de Lyra era apenas un susurro, pero pareció cortar la furia de Cale como una cuchilla a través de la seda. El ardor en sus ojos se atenuó, reemplazado por algo infinitamente más gentil mientras miraba a su hija. «Estoy aquí, estrellita», dijo, su voz áspera por la emoción. «Estás a salvo ahora». Pero Emma pudo ver la mentira en la tensión de sus hombros, la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras se arrodillaba para abrazar a Lyra. Este ataque lo había sacudido más de lo que quería admitir. La corte carmesí había penetrado sus defensas, matado a sus sirvientes, vuelto a su propio guardia contra él. Nada estaba a salvo ya. «Víctor escapó», dijo Emma en voz baja, observando cuidadosamente el rostro de Cale. «Lo vi correr mientras tú luchabas contra Matías». La mandíbula de Cale se apretó, el músculo temblando con violencia apenas reprimida. «Lo sé». 2 palabras, pero contenían la promesa de la muerte. Se puso de pie y comenzó a dar órdenes a los sirvientes sobrevivientes que emergían de sus escondites como fantasmas. «Sellad todas las entradas, excepto la puerta principal. Duplicad las protecciones de guardias de sangre. Enviad la noticia a los territorios exteriores. Quiero a cada vampiro a mi servicio de vuelta en Descanso del Cuervo en 1 hora». Emma lo vio transformarse de nuevo en el señor frío y calculador que había conocido, todo rastro del padre vulnerable desapareciendo detrás de capas de control helado. Debería haberla confortado, pero en cambio le apretó el estómago con inquietud. «Emma», su voz cortó sus pensamientos, «regresarás a tus aposentos inmediatamente. No salgas por ningún motivo. No abras la puerta a nadie excepto a mí. Esto no es una petición». Sus ojos plateados no admitían discusión. «Eres la única persona en la que mi hija confía. Eso te hace invaluable, pero también te convierte en un objetivo. No arriesgaré tu seguridad». Emma quiso protestar, pero los cuerpos esparcidos a su alrededor dejaban claro su punto. Era humana, frágil, completamente indefensa contra criaturas que podían destrozarla sin esfuerzo. Asintió de mala gana, tomando la mano de Lyra. Pero mientras subían las escaleras hacia el ala de los dormitorios, la inquietud de Emma creció. Algo se sentía mal, incompleto. Víctor no solo había escapado por una razón. El ataque a Descanso del Cuervo había sido demasiado coordinado, demasiado bien informado como para terminar con la muerte de Matías. 2 horas después, sus sospechas resultaron correctas. Emma había logrado que Lyra se durmiera. La niña estaba exhausta por el terror y el costo emocional de la violencia de la mañana. Pero el sueño eludía a Emma.
Se paseaba por la habitación como un animal enjaulado. Cada sombra parecía esconder amenazas. Cada sonido la hacía saltar. Fue entonces cuando oyó voces en el pasillo exterior. Voces familiares hablando en tonos bajos y urgentes. Debemos movernos esta noche mientras las defensas de Lord Cale se reorganizan. Emma se pegó a la puerta, esforzándose por escuchar. La voz era inconfundiblemente la de Víctor, aunque no pudo distinguir a su compañero. La niña será vulnerable durante la transición a la nueva casa segura. Esa es nuestra oportunidad. La sangre de Emma se heló. ¿Nueva casa segura? Cale no había mencionado mover a Lyra a ningún sitio. ¿Qué hay de la humana?, preguntó otra voz, una que Emma no reconoció. Ella es prescindible ahora. El apego de la princesa a ella cumplió su propósito. La hizo predecible. Una vez que tengamos a la niña, la humana muere. Las manos de Emma temblaron mientras abría la puerta lo suficiente para mirar por la rendija. Víctor estaba en el pasillo con dos vampiros que ella nunca había visto antes, miembros de la corte carmesí que de alguna manera se habían infiltrado en la hacienda durante el caos. Lord Darío quiere que la princesa sea entregada al santuario antes de medianoche, continuó Víctor. El ritual requiere la luna nueva y solo tenemos una oportunidad para completar el ritual de vinculación. ¿Vinculación? Las palabras hicieron que el terror recorriera las venas de Emma. No solo planeaban secuestrar a Lyra, iban a usarla para algo mucho peor. Tenía que advertir a Cale. Emma cerró la puerta con cuidado y se giró hacia la habitación contigua donde Lyra dormía. Pero la cama de la niña estaba vacía. ¿Buscas algo? La voz de Víctor vino de detrás de ella, fría como la muerte invernal. Emma se giró para encontrarlo de pie en el umbral, sosteniendo el cuerpo inconsciente de Lyra en sus brazos. El cabello plateado de la niña colgaba lacio y su pálido rostro estaba flácido por un sueño antinatural. ¿Qué le hiciste? Emma se lanzó hacia adelante, pero la mano libre de Víctor le agarró el cuello y la levantó del suelo con fuerza inhumana. Un sedante suave. Dormirá durante horas. Su agarre se apretó, cortándole el suministro de aire el tiempo suficiente para que completemos nuestro asunto. Emma arañó su mano, puntos bailando en los bordes de su visión. Cale te matará. Lord Cale nunca nos encontrará. Para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, la princesa estará atada a la voluntad de Lord Darío y el linaje Draven servirá a la verdadera nobleza vampírica. La sonrisa de Víctor era afilada como cristales rotos. Tu papel en este pequeño drama ha terminado, humana. Lo último que vio Emma antes de que la oscuridad la reclamara fue el rostro pacífico de Lyra y el conocimiento de que había fallado en proteger a la niña que se había convertido en todo su mundo. Cuando despertó, la habitación estaba en ruinas. Los muebles yacían esparcidos y rotos. Profundas marcas de garras surcaban las paredes y el aire mismo parecía vibrar con furia residual. Cale estaba en el centro de la destrucción, de espaldas a ella. Todo su cuerpo temblaba con una rabia tan pura que era casi tangible. ¿Cuánto tiempo?, graznó Emma, su garganta áspera por el agarre de Víctor. Horas. La voz de Cale era apenas humana, distorsionada por colmillos que se habían extendido en su furia. Horas desde que se llevaron a mi hija. Emma se esforzó por sentarse, ignorando el martilleo en su cabeza. Los oí hablar. Mencionaron un santuario, un ritual que requiere la luna nueva. Alguien llamado Lord Darío. Cale se giró y Emma jadeó ante lo que vio. Sus ojos ardían como dos soles. Su rostro estaba pálido como el mármol. Y cuando habló, sus colmillos brillaron como dagas de plata. Darío Blackthorne. Debí haberlo sabido. La temperatura en la habitación bajó 20 grados. Busca vincular el poder de Lyra a su propio linaje, hacerla un arma contra mí. Tenemos que detenerlo. ¿Nosotros? La risa de Cale no tenía humor. Eres humana, Emma, frágil, quebradiza. Permanecerás aquí donde... No. Emma se obligó a ponerse de pie, enfrentando su mirada ardiente con la suya. Lyra confía en mí. Si se despierta en un lugar lleno de extraños, entrará en pánico.
Luchará contra ellos. Sabes que tengo razón. La expresión de Kale cambió, el cálculo reemplazando parte de la rabia. El ritual requiere su cooperación, voluntaria o no. Si está traumatizada, luchando, no confiará en nadie más, insistió Emma. Has visto cómo es con otras personas. Me necesita allí, Cale. Tú me necesitas allí. Por un largo momento se miraron. El antiguo señor vampiro y la mesera humana que se había topado con su mundo. Finalmente, Cale asintió una vez, agudo y decisivo. Muy bien, pero seguirás mis órdenes sin cuestionar. Su voz bajó a un susurro que de alguna manera se sentía más amenazante que cualquier grito. Quédate cerca de mí, Emma Rodríguez. Un movimiento en falso, un momento de vacilación, y morirás junto a mis enemigos. Emma sostuvo su mirada sin inmutarse. Entiendo. ¿De verdad? Kale se acercó, lo suficiente para que ella pudiera ver el brillo dorado en sus ojos plateados. Porque a donde vamos, la misericordia es un lujo que ninguno de los dos puede permitirse. El santuario de las sombras es tierra sagrada para los linajes antiguos. Incluso yo seré puesto a prueba allí. Emma pensó en la risa de Lyra, en los ojos plateados llenos de confianza y asombro, en las pequeñas manos que buscaban burbujas de jabón en un mundo de oscuridad. Entonces será mejor que no fallemos, dijo. La sonrisa de Kale era afilada como el invierno y el doble de fría. De hecho, porque el fracaso significa más que la muerte, Emma, significa ver a mi hija convertirse en un monstruo. La luna nueva estaba saliendo, y en algún lugar de la oscuridad, una princesa vampiro dormía en manos de sus enemigos. El tiempo se acababa. El santuario de las sombras se alzaba entre la niebla como un monumento a dioses olvidados. La antigua catedral había sido una vez un lugar de culto, pero siglos de ocupación vampírica la habían retorcido en algo más oscuro. Agujas góticas arañaban el cielo sin luna, y las gárgolas posadas a lo largo de los tejados parecían moverse en la visión periférica de Emma. Las vidrieras, agrietadas y ennegrecidas por la edad, representaban escenas de batallas entre figuras aladas y criaturas que parecían inquietantemente familiares. «Quédate detrás de mí», susurró Cale mientras se acercaban a las enormes puertas de roble. «No te enfrentes a nadie directamente. Tu único objetivo es llegar a Lyra». Emma asintió, su corazón golpeando contra sus costillas. La botella de solución para burbujas en su bolsillo se sentía ridícula y esencial a la vez, su única arma contra la pesadilla en la que estaban entrando. La puerta estaba ligeramente entreabierta, revelando destellos de luz de velas parpadeantes en el interior. Kale se detuvo, sus ojos plateados escaneando las sombras, cada músculo de su cuerpo tenso como un resorte. «Nos esperan», dijo, su voz apenas audible. «Al menos 2 docenas de vampiros, quizás más. Antiguos. ¿Puedes con tantos?» La sonrisa de Cale era afilada como una hoja. «Estás a punto de descubrir lo que 800 años de existencia me han enseñado sobre la supervivencia». Se deslizaron por las puertas hacia una escena sacada de una pintura medieval del infierno. Las naves de la catedral se extendían ante ellos, bordeadas por pilares de piedra que sostenían un techo abovedado perdido en la sombra. Las velas parpadeaban en cada superficie, proyectando luces danzantes sobre rostros que pertenecían a pesadillas. Vampiros llenaban el espacio, algunos con ropa moderna, otros vestidos como si hubieran salido de siglos completamente diferentes. Sus ojos brillaban como gemas de colores en la oscuridad: ámbar, plata, carmesí intenso, oro pálido. En el altar, Lord Darío Blackthorn esperaba. Era alto y elegante, con cabello plateado que brillaba como la luz de la luna, y ojos del color de la sangre fresca. Un poder ancestral irradiaba de él como el calor de una fragua. A sus pies, Lyra yacía inconsciente sobre una losa de piedra, su pequeña forma casi perdida entre los implementos rituales que la rodeaban. «Lord Cale Draven», llamó Darío, su voz resonando en las paredes de piedra. «Qué amable de tu parte unirte a nuestra ceremonia. Llegaste justo a tiempo para presenciar el renacimiento de tu hija». Los ojos de Emma encontraron a Víctor de pie junto al altar,
su rostro complacido con la victoria anticipada. El traidor ahora vestía túnicas ceremoniales, claramente habiendo ascendido en la estima de Darío. «Suéltala, Darío». La voz de Kyle llevaba el peso de la autoridad absoluta. «Tu pleito es conmigo. Mi pleito es con la debilidad que representas». Darío hizo un gesto a los vampiros reunidos. «Durante demasiado tiempo, los nuestros se han escondido en las sombras, contentos de alimentarse de sobras, mientras los humanos se multiplican como alimañas. El poder de tu hija, atado a mi voluntad, marcará el comienzo de una nueva era». Kale dio un paso adelante y Emma sintió que la temperatura caía en picada. «¿Quieres una nueva era? Déjame mostrarte una». Lo que sucedió después desafió todo lo que Emma creía saber sobre las leyes de la física. Kale se movió como la oscuridad hecha forma, más rápido de lo que el ojo podía seguir. En un momento estaba junto a Emma. Al siguiente, estaba entre los vampiros reunidos como un lobo en un rebaño de ovejas. Sus manos se convirtieron en garras que desgarraban la carne ancestral como si fuera papel. Vampiros que habían sobrevivido durante siglos se desmoronaron en polvo antes de que pudieran siquiera gritar. La sangre pintaba las paredes de la catedral en arcos carmesí. El sonido de carne desgarrándose y huesos rompiéndose llenó el aire, puntuado por los rugidos inhumanos de furia de Kale. Se movió entre sus enemigos como una fuerza de la naturaleza, imparable y aterradora. Emma usó el caos a su favor. Mientras todos los ojos estaban fijos en la carnicería, se deslizó por la pared hacia el altar. Los pilares de piedra le proporcionaron cobertura mientras se acercaba a donde Lyra yacía inmóvil. El rostro de la niña estaba pálido como el mármol, su respiración tan superficial que apenas era visible. Un vampiro notó su movimiento y se lanzó, pero Kale apareció como una sombra, su mano cerrándose alrededor del cuello del atacante. La antigua criatura se separó de sus hombros con un sonido húmedo que le revolvió el estómago a Emma. «¡Ve!», gruñó Kale, sus ojos ardiendo como estrellas gemelas. «¡Sácala de aquí!». Emma llegó al altar justo cuando los ojos plateados de Lyra se abrieron. La mirada de la niña estaba desenfocada, nublada por las drogas que le habían dado, pero cuando vio el rostro de Emma, reconoció. «¡Emma!». La voz de Lyra era apenas un susurro. «Tengo miedo». «Lo sé, mi niña. Estoy aquí». Los dedos de Emma trabajaron en las ataduras de cuero que sujetaban a Lyra a la losa de piedra. «Todo va a estar bien». Pero incluso mientras hablaba, Emma podía ver el terror acumulándose en los ojos de Lyra. Los sonidos de la batalla llenaban la catedral. Gritos, rugidos, el sonido húmedo de cuerpos siendo destrozados. Era demasiado para una niña que ya había presenciado el asesinato de su madre. La respiración de Lyra se volvió rápida y superficial. Su pequeño cuerpo comenzó a temblar y Emma reconoció los signos de un ataque de pánico inminente. Emma metió la mano en el bolsillo y sacó la solución para burbujas. «Mírame, mi amor», susurró, desenroscando la tapa con dedos temblorosos. «Solo a mí». Sumergió la varita y sopló suavemente. Las burbujas se elevaron en el aire, captando la luz de las velas y transformándola en algo mágico. Flotaron alrededor del rostro de Lyra como pequeños planetas, sus superficies brillando con colores de arcoíris que parecían resplandecer contra la oscuridad de la catedral. «Bonitas», respiró Lyra, su pánico desvaneciéndose mientras extendía la mano para tocar las esferas flotantes. Emma siguió soplando burbujas, creando una nube de belleza brillante en medio de la batalla infernal. La respiración de Lyra se calmó. Sus ojos plateados se enfocaron en la danza suave del jabón y la luz en lugar de la violencia que la rodeaba. «Esa es mi niña», susurró Emma, finalmente liberando la última atadura. «¿Puedes caminar?». Lyra asintió, sentándose en el altar de piedra. Emma la bajó, manteniendo la varita de burbujas lista para crear más distracciones si era necesario. Fue entonces cuando Víctor apareció detrás de ellas, tocando. El traidor sonrió con desprecio, su ropa formal ahora salpicada de sangre. La humana y sus trucos de mascota. Levantó una daga curva, su hoja brillando a la luz de las velas.
Lord Darío puede estar ocupado, pero tu utilidad ha terminado. La hoja descendió hacia la espalda de Emma, pero nunca encontró su objetivo. Cale se materializó entre ellas como un espectro hecho de sombra y furia. Su mano atrapó la muñeca de Víctor con un sonido como de huesos rompiéndose, deteniendo la daga a centímetros de la columna vertebral de Emma. Víctor Stroberg. La voz de Cale era suave como la nieve que cae e infinitamente más mortal. Mi guardia más confiable, el vampiro al que di la bienvenida a mi familia. El rostro de Víctor se puso blanco como la nieve fresca. Mi señor, ¿puedo explicar? ¿Explicar? El agarre de Cale se apretó, y Víctor gritó mientras su muñeca se hacía añicos. Explica cómo vendiste a mi hija a nuestros enemigos. Explica cómo traicionaste 800 años de lealtad por las promesas de Darío. La daga cayó al suelo. La otra mano de Cale se cerró alrededor del cuello de Víctor, levantándolo del suelo con facilidad. No hay explicación, susurró Cale. Solo hay justicia. El cuerpo de Víctor se desmoronó en cenizas, esparciéndose en el aire frío de la catedral como nieve gris. Detrás de ellas, la voz de Lord Darío cortó el repentino silencio. Impresionante, viejo amigo, pero llegas tarde. Emma se giró para ver a Darío de pie sobre un círculo tallado en el suelo de piedra, sus manos brillando con energía oscura. El ritual no había terminado. Acababa de comenzar. La luna nueva alcanza su punto máximo, continuó Darío, sus ojos rojos fijos en Lyra. Con o sin ceremonia, la vinculación estará completa. El poder de tu hija será mío. La energía oscura comenzó a espiralear hacia Lyra, buscando envolver su pequeña forma como cadenas hechas de sombra. Pero cuando los primeros zarcillos tocaron su piel, algo inesperado sucedió. Lyra miró a Emma, sus ojos plateados brillantes de confianza y amor, y sonrió. «Burbujas», dijo claramente. «Más burbujas, por favor». Y en ese momento, Emma comprendió. La vinculación requería miedo, trauma, la misma oscuridad que había consumido a Lyra durante 3 años. Pero Emma le había dado algo más: esperanza, alegría, la simple magia de las esferas de jabón flotando a la luz de las velas. La luz conquistó la oscuridad, y el hechizo de Darío se hizo añicos como el cristal. La destrucción del hechizo envió ondas de choque a través de la catedral que derribaron piedras centenarias. Darío se tambaleó hacia atrás, sus ojos rojos muy abiertos por la incredulidad, mientras la energía oscura se disipaba a su alrededor como humo. «Imposible», respiró. «La vinculación no puede romperse por medios mortales». Cale dio un paso adelante, sus ojos plateados ardiendo con triunfo y una intención mortal. «Subestimaste el poder de algo que nunca has conocido, Darío. El amor». Emma abrazó a Lyra, mientras la niña se reía de las burbujas de jabón que aún flotaban a su alrededor, completamente ajena a las fuerzas sobrenaturales que acababan de intentar reclamarla. El contraste era asombroso. Inocencia y alegría existiendo en el corazón de un antiguo lugar de oscuridad. «Esto no ha terminado, Draven», gruñó Darío, pero su voz tenía el eco hueco de la derrota. «Los linajes antiguos nunca aceptarán a tu mascota humana». Cale se movió más rápido de lo que los ojos de Emma pudieron seguir. En un momento, Darío estaba de pie en el altar. Al siguiente, no era más que ceniza asentándose en el suelo de la catedral. La furia del rey vampiro finalmente había encontrado su objetivo. El silencio cayó sobre la catedral en ruinas como una pesada manta. Los miembros sobrevivientes de la corte carmesí habían huido en la noche, dejando solo a los vampiros leales de Cale de pie entre los escombros. Emma se dio cuenta de que habían llegado refuerzos durante la batalla. Docenas de vampiros con el escudo Draven, sus ojos brillando con respeto y feroz lealtad, mientras miraban a su señor. «Mi señor», dijo uno de ellos, haciendo una profunda reverencia, «la hacienda está segura. Todos los traidores han sido eliminados». Cale asintió, su mirada encontrando a Emma y Lyra. La furia ardiente se desvanecía de sus ojos plateados, reemplazada por algo más suave, pero no menos intenso. «Bien, atended a los heridos». Emma llevó a Lyra hacia la entrada de la catedral, desesperada por escapar del olor a sangre y ceniza que llenaba el aire.
Sus piernas se sentían débiles por el agotamiento y el terror residual, pero el cálido peso de Lyra en sus brazos la mantuvo avanzando. El aire nocturno era fresco y limpio después del ambiente sofocante de la catedral. Emma se hundió en los escalones de piedra, finalmente permitiéndose respirar correctamente. Lyra se acurrucó contra su pecho, una pequeña mano aún aferrada a la varita de burbujas. «Emma», susurró la niña somnolienta, «¿ya nos vamos a casa?» «¿Casa?» La palabra golpeó a Emma como un golpe físico. ¿Dónde estaba su casa ahora? Su pequeño apartamento encima de la librería de segunda mano. Los turnos nocturnos en la cafetería de Mel. Esa vida se sentía como algo de otro siglo, algo que le había pasado a una persona completamente diferente. «Sí, mi niña», dijo Emma suavemente, acariciando el cabello platinado de Lyra. «Nos vamos a casa». Cale emergió de la catedral, su imponente figura silueteada contra la luz parpadeante de las velas en el interior. La sangre aún manchaba su ropa y su cabello estaba revuelto por la batalla, pero se movía con la gracia controlada que Emma había llegado a reconocer. Detrás de él, sus seguidores se derramaron en la noche. Vampiros que habían servido al linaje Draven durante décadas o siglos. Formaron un semicírculo alrededor de los escalones de la catedral, sus ojos brillantes fijos en Cale, con la devoción usualmente reservada para dioses o reyes. Emma de repente se sintió muy pequeña y muy humana en su presencia. Cale bajó los escalones lentamente, su mirada plateada nunca apartándose del rostro de Emma. Cuando llegó a ellas, se arrodilló a su lado, sus dedos fríos tocando suavemente la mejilla de Lyra. La niña sonrió en su duermevela, inclinándose inconscientemente hacia el toque de su padre. «La salvaste», dijo Cale en voz baja. «Nos salvaste a ambos». Emma sostuvo su mirada, viendo emociones allí que no podía nombrar. Ella se salvó a sí misma. Las burbujas solo le recordaron que todavía hay belleza en el mundo. La mano de Cale se movió para ahuecar el rostro de Emma, su pulgar trazando la línea de su pómulo con sorprendente ternura. «Tú le diste eso. Le diste esperanza cuando yo no tenía nada más que ofrecer». Los vampiros reunidos observaron en absoluto silencio, pero Emma podía sentir el peso de su atención como una presencia física. Estas criaturas ancestrales estaban presenciando algo que probablemente nunca habían visto antes. Su señor mostrando tanta vulnerabilidad, tanta humanidad. Cale se puso de pie, girándose para enfrentar a sus seguidores. Cuando habló, su voz llevaba la autoridad de 800 años de gobierno, pero debajo había algo que Emma nunca le había oído antes, una calidez genuina. «Esta noche han visto un coraje que avergüenza nuestra fuerza inmortal», anunció Cale, sus palabras resonando en las paredes de la catedral. «Esta mujer arriesgó todo para proteger lo que más me importa. No pidió nada a cambio, no esperaba recompensa. Sin embargo, se enfrentó a fuerzas que aterrorizarían a guerreros 1000 años mayores que ella». Las mejillas de Emma ardieron mientras docenas de ojos brillantes se volvían hacia ella con algo que parecía sospechosamente respeto. «Desde esta noche en adelante», continuó Cale, su voz volviéndose más fuerte, «Emma Rodríguez está bajo mi protección. Ya no es meramente humana, es familia, es Draven». La proclamación envió ondas de choque a través de los vampiros reunidos, pero ninguno se atrevió a objetar. Emma sintió que el mundo a su alrededor cambiaba, comprendiendo con claridad cristalina que Cale no solo le estaba dando las gracias, la estaba reclamando, atándola a su mundo y a su linaje de maneras mucho más profundas que el matrimonio o la adopción. «Mi señor», Emma comenzó a protestar, pero los ojos plateados de Cale la silenciaron. «La elección es tuya», dijo suavemente, su voz destinada solo para ella. «Puedes volver a tu antigua vida y me aseguraré de que nuestra especie nunca más te moleste. O puedes quedarte, ayudarme a criar a mi hija, estar a mi lado mientras reconstruimos lo que fue destruido esta noche». Su expresión se volvió vulnerable de una manera que le apretó el pecho. «No te mentiré, Emma. Este mundo es peligroso. Habrá otros enemigos, otras batallas, pero también habrá familia, propósito
y un poder más allá de todo lo que hayas imaginado. Emma miró a Lyra, quien se había quedado completamente dormida en sus brazos, la varita de burbujas aún apretada en su pequeño puño. El rostro de la niña estaba en paz por primera vez desde que Emma la conocía, libre de las pesadillas que la habían atormentado durante 3 años. Luego miró a Cale, viendo más allá del señor vampiro al padre que casi había perdido todo esa noche, al hombre que había confiado en ella con su posesión más preciada, y la había visto demostrar ser digna de esa confianza. El cielo del este comenzaba a clarear con los primeros indicios del amanecer, pintando las agujas góticas de la catedral en tonos dorados y rosados. En algún lugar a lo lejos, un pájaro comenzó a cantar. Emma Rodríguez había sido una mesera 12 horas antes. Había servido café a camioneros y contado propinas en una cafetería que olía a grasa y sueños rotos. Esa mujer se sentía como una extraña. Ahora, me quedaré, dijo, su voz firme a pesar de la magnitud de la decisión. Nos quedaremos. La sonrisa de Cale fue como el amanecer después de una noche interminable. Hermosa, rara, y que valía cada momento de oscuridad que había venido antes. Mientras el amanecer rompía sobre la antigua catedral, Emma se dio cuenta de que ya no era solo una mesera que se había topado con el mundo de un vampiro. Era la mujer que había soplado burbujas en la oscuridad, y al hacerlo, había ablandado el corazón del propio rey vampiro. Algunas historias de amor comienzan con una primera mirada en una habitación llena de gente. Esta comenzó con burbujas de jabón y las lágrimas de una niña, y se escribiría a la luz de la luna y la sombra por todos los siglos venideros.